La Iglesia Católica, esa institución milenaria que ha resistido imperios, guerras y revoluciones, siempre se ha presentado como un baluarte inexpugnable. Pero, ¿qué pasaría si la amenaza más grande no viniera de fuera, sino de su propio seno? La historia oficial, a menudo pulcra, esconde episodios donde figuras y movimientos, surgidos del propio Vaticano, estuvieron a punto de destruir la Iglesia desde dentro. No hablamos de persecuciones externas, sino de herejías, corrupciones y divisiones que nacieron en sus propios pasillos sagrados. Hoy desvelaremos 7 enemigos históricos que, operando desde las sombras del poder eclesiástico, casi quiebran la unidad, la moral y la credibilidad de la Santa Sede. Desde papas corruptos hasta reformadores radicales y escándalos que mancharon su nombre para siempre. Prepárense para un viaje a los capítulos más oscuros y menos contados de la historia del Vaticano, donde la fe, la ambición y la traición se entrelazan de las formas más peligrosas. 1. Los antipapas, el gran cisma de Occidente. La Iglesia Católica predica la unidad bajo un solo pontífice. Sin embargo, en uno de los periodos más turbulentos de su historia, el Gran Cisma de Occidente, 1378-1417, esta unidad se hizo pedazos. No se trató de un enemigo externo, sino de una autodestrucción interna. La existencia de múltiples papas simultáneos, conocidos como antipapas, cada uno con su propio colegio cardenalicio y base de apoyo. Tras una elección disputada, un grupo de cardenales disidentes eligió a un papa rival en Aviñón, mientras otro seguía en Roma. Por un tiempo, llegaron a haber hasta 3 papas reinando a la vez, creando una confusión y una división sin precedentes en toda la cristiandad. Este cisma fue una amenaza existencial para la credibilidad y la autoridad moral del papado. Los fieles no sabían a quién obedecer, y la imagen de la Iglesia se vio gravemente comprometida. La crisis expuso cómo las ambiciones políticas y faccionales dentro de la propia jerarquía eclesiástica podían fragmentar la unidad de la Iglesia y casi destruirla desde dentro. La solución final, que implicó la renuncia forzada de varios papas y la elección de uno nuevo en el Concilio de Constanza, fue un testimonio de la desesperación por restaurar la unidad, revelando la vulnerabilidad del Vaticano a sus propias disputas internas. 2. Los Borgia, Papa Alejandro VI y su familia. En el vibrante pero despiadado Renacimiento, pocas familias personificaron el poder y la intriga como los Borgia. Su ascenso al poder eclesiástico, coronado con la elección de Rodrigo Borgia como Papa Alejandro VI, 1492-1503, representó una de las mayores amenazas internas a la autoridad moral del Vaticano. Alejandro VI rompió todas las reglas de la decencia papal. Ignoró el celibato abiertamente, tuvo hijos, como los infames César y Lucrecia Borgia, y los usó descaradamente para consolidar su poder político, militar y económico. El pontificado de los Borgia fue un torbellino de corrupción, simonía, compraventa de cargos eclesiásticos y nepotismo rampante. Se rumoreaba sobre envenenamientos para eliminar rivales, y la inmoralidad de su corte era un secreto a voces. Esta depravación en el corazón del papado minó la credibilidad de la Iglesia, transformándola en una monarquía secular más preocupada por intrigas de poder que por la salvación de almas. Su escándalo fue uno de los principales catalizadores de la Reforma protestante, demostrando cómo la corrupción interna podía casi destruir la unidad de la cristiandad. 3. Martín Lutero, la Reforma protestante y la división de la cristiandad. Martín Lutero, 1483-1546, no fue un enemigo externo, sino un monje agustino y teólogo que, desde el propio seno de la Iglesia, se convirtió en la mayor amenaza interna de su época. En 1517, al cuestionar la venta de indulgencias y la autoridad papal con sus 95 tesis, Lutero desencadenó la Reforma protestante. Sus ideas sobre la salvación solo por la fe, sola fide, y la autoridad exclusiva de las Escrituras, sola Escritura, confrontaron directamente los dogmas católicos y la jerarquía eclesiástica. El Vaticano, inicialmente, subestimó la amenaza, tratando a Lutero como un simple fraile. Pero las críticas de Lutero, potenciadas por la imprenta, ganaron una fuerza imparable.
La negativa de Lutero a retractarse llevó a su excomunión y a la división irreconciliable de la cristiandad occidental. Su revuelta, que comenzó como una legítima llamada a la reforma interna, resultó en siglos de guerras religiosas y en la fragmentación de la Iglesia, demostrando cómo una voz disidente, incluso viniendo de dentro, pudo casi destruir la unidad milenaria de una institución. 4. Los franciscanos espirituales, la heresía de la pobreza absoluta. La orden franciscana, fundada por San Francisco de Asís, nació bajo un voto de pobreza. Sin embargo, en los siglos XIII y XIV, un grupo radical dentro de ella, conocido como los franciscanos espirituales, llevó este ideal a un extremo que se convirtió en una grave amenaza interna para el Vaticano. Ellos defendían una pobreza absoluta, insistiendo en que Cristo y los apóstoles no poseyeron nada, ni individual ni colectivamente. Esta doctrina aparentemente piadosa chocaba frontalmente con la creciente riqueza y poder temporal del papado y de la Iglesia en general. Los espirituales acusaban a la jerarquía de haberse corrompido, de haber abandonado el verdadero espíritu evangélico. Sus sermones y escritos condenaban la opulencia de la curia y cuestionaban la legitimidad de la propiedad eclesiástica. Para el Papa, esto no era solo un debate teológico, era una herejía peligrosa que socavaba la base material y moral de la Iglesia y podía incitar a la revuelta. El Vaticano los persiguió con saña, encarcelándolos y condenándolos, demostrando cómo incluso la búsqueda de la pobreza, llevada al extremo, podía ser vista como un intento de destruir la Iglesia desde dentro. 5. Juan Hus, el reformador prerreforma y la condena. Juan Hus, c. 1370-1415. Fue un teólogo y predicador checo que, un siglo antes de Lutero, se convirtió en una de las principales amenazas internas para la Iglesia. Inspirado por las ideas de John Wycliffe, Hus criticó duramente la corrupción del clero, la venta de indulgencias y la ostentación del papado. Defendió la autoridad de las Escrituras por encima de la papal y creía que la verdadera Iglesia era la comunidad de los fieles, no solo la jerarquía. Sus ideas resonaron profundamente en Bohemia, generando un movimiento reformista que desafiaba el status quo. Para el Vaticano, sus enseñanzas eran una herejía peligrosa que minaba la autoridad papal y podía desatar una rebelión. Hus fue convocado al Concilio de Constanza en 1414 con una promesa de salvoconducto. Sin embargo, el concilio lo traicionó, lo juzgó y lo condenó como hereje. A pesar de sus protestas, fue quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415. Su ejecución, brutal y pública, demostró la intransigencia de la Iglesia contra la disidencia interna, silenciando a un reformador, pero avivando las llamas de la futura reforma protestante. 6. La Inquisición española, el exceso de poder y la intolerancia. La Inquisición española, establecida en 1478, es, paradójicamente, uno de los enemigos internos más oscuros de la Iglesia. Creada por los reyes católicos con la aprobación papal para combatir la herejía y mantener la ortodoxia en sus reinos, esta institución eclesiástica se convirtió en un instrumento de terror, represión y fanatismo, a menudo operando con una autonomía brutal que la hacía escapar al control directo del Papa. Sus métodos eran crueles: tortura, juicios secretos y ejecuciones en la hoguera, los autos de fe, contra aquellos sospechosos de herejía, criptojudaísmo o criptoislamismo. La Inquisición no solo persiguió disidentes religiosos, se inmiscuyó en la política, la moral y la vida cotidiana. Aunque supuestamente protegía la fe, su brutalidad y su intolerancia extrema mancharon profundamente la imagen de la Iglesia, generando un legado de miedo y opresión que hasta hoy ensombrece su reputación. Demostró cómo una institución interna, con exceso de poder y falta de escrúpulos, podía destruir la confianza y el respeto por la Iglesia desde sus propios cimientos. 7. Los pedófilos sacerdotes y el encubrimiento sistemático. La crisis más profunda y dolorosa que la Iglesia Católica ha enfrentado en el siglo XXI no vino de herejías teológicas o cismas políticos, sino de un mal surgido de su propio seno: el abuso sexual de menores por parte de clérigos y el encubrimiento sistemático de estos crímenes por la jerarquía eclesiástica.
Este es, sin duda, el enemigo interno más devastador, una traición a la confianza que ha casi destruido la credibilidad moral del Vaticano a nivel global. Durante décadas, miles de casos de abuso fueron silenciados. Obispos y cardenales protegieron a los sacerdotes abusadores, los trasladaron de parroquia en parroquia en lugar de entregarlos a la justicia civil, y negaron o minimizaron las denuncias de las víctimas. Esta política de protección institucional del agresor por encima de la víctima ha causado un dolor incalculable y una pérdida masiva de fieles. Las revelaciones, que comenzaron en Estados Unidos y se extendieron por Irlanda, Australia, Chile y otros países, han expuesto una cultura de secretismo y encubrimiento que socavó la autoridad moral del papado y de la Iglesia. Es una herida que sigue abierta, y un recordatorio sombrío de cómo la Iglesia puede fallar catastróficamente en su misión más sagrada, siendo su propia estructura, en este caso, su mayor amenaza. Hemos explorado las sombras más profundas del Vaticano, desenterrando las historias de 7 enemigos que, paradójicamente, surgieron de su propio seno. Desde la división de los antipapas y la corrupción de los Borgia, hasta la ruptura de Lutero y el trágico encubrimiento de abusos. Estas narrativas nos recuerdan que la Iglesia, aunque milenaria, ha enfrentado y superado amenazas existenciales que nacieron en sus propios pasillos sagrados. Estos episodios, a menudo silenciados o minimizados, revelan una faceta de la historia eclesiástica donde la ambición, la herejía y la traición casi destruyen la institución desde dentro. Pero también demuestran su resiliencia. El Vaticano, con su velo de misterio, sigue siendo un laberinto de verdades complejas que, aunque dolorosas, son parte de su legado. Si las amenazas internas del Vaticano te han sorprendido, ¿imaginas qué secretos mucho más grandes y ocultos se guardan en sus archivos más profundos, capaces de reescribir toda la historia? Haz clic en la pantalla ahora para ver nuestro próximo video, Los secretos del Archivo Vaticano, que podrían cambiar toda la historia del cristianismo. Prepárate para una revelación que la Santa Sede ha guardado celosamente por siglos.